esotérico es algo que está oculto, que no se ve, que es la causa de lo que se ve. Lo que se ve sería lo exotérico. ¿Puedo hacer ya un pequeño inciso aquí? Acaba de decir que lo esotérico es lo oculto, lo que no se ve. Cuando nosotros pensamos lo que no se ve, es fácil. Pero si decimos lo oculto, ya pensamos que alguien está tratando de ocultarnos algo. Y entonces, ocultar algo parece ser que es negativo. Entonces ahí hay una asociación entre si alguien me oculta algo, significa que me quiere mal o que quiere hacerme algún daño, ¿no? Y esto también tendríamos que aclararlo. Lo vamos a desarrollar porque la palabra esoterismo se ha cubierto de mucha suciedad. Y hoy en día decir que algo es esotérico o que estás estudiando esoterismo, pues te miran así como si fueras una persona rara, ¿no? Por todo lo que se ha ensuciado este término. Entonces, como decíamos, en su concepto amplio es algo que se refiere a lo que está oculto. Por ejemplo, cuando miramos a una persona, ¿qué vemos? Pues vemos el cuerpo, vemos la cara, la expresión, cómo va vestida. Eso es la parte exotérica de la persona. Lo que se ve a simple vista. La parte esotérica sería el carácter de la persona. Eso no se ve. Tienes que tratar de conocer a la persona, relacionarte con ella, y poco a poco vas conociendo lo que no se ve, lo que está oculto. Hay gente que cuando la conoces te llevas una sorpresa. Te creías que era una persona a lo mejor muy seria, muy tal, y de pronto tratas con ella y descubres que es una bellísima persona, pero lo tenía oculto, o sea, lo esotérico, ¿eh? No es nada raro lo esotérico. Ahora, en su concepción un poco más estricta, normalmente se ha referido esta palabra a la sabiduría, al conocimiento. Hay un conocimiento esotérico, oculto a la generalidad de las personas, y un conocimiento exotérico. Y os he traído una sorpresa, que todos la conocemos y que no nos ha parecido raro nunca, y es algo que dicen los evangelios. Marcos 13. Evangelio de Marcos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesucristo: ¿por qué les hablas en parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros, o sea, a los discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios, lo esotérico, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Si vamos a la profecía de Isaías, dice más o menos lo mismo. O sea que, bueno, tengo de Marcos, de los Hechos, tengo un montón de citas que hablan en el Nuevo Testamento de esta dualidad entre lo oculto y lo público. Y no es de extrañar. O sea, siempre hay algo que es un conocimiento muy profundo que quizás en manos de alguien no preparado moralmente, podría hacer mal uso de él. Por eso Jesucristo a los discípulos, que son gente muy preparada,
que además, siguiendo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, representando el conocimiento, la inteligencia, pues vive en ellos, ellos están preparados para recibir la verdad de los misterios. Pero el pueblo no está preparado, todavía. Hay que prepararlo, pero para empezar a prepararlo hay que transmitir un conocimiento dosificado. Y además de dosificado, revestido de forma bonita, comprensible, en forma de parábolas. Eso, el pueblo, digamos, lo comprende, lo integra, se acuerda, y ahí va una gotita de conocimiento. O sea que no se trata de dejar al pueblo en la ignorancia, jamás. Hay que levantar al pueblo de su ignorancia, pero no le demos de entrada un conocimiento que le va a abrumar por la gravedad que tiene el conocimiento. Por eso, no solo Jesucristo, sino, cuéntales, Platón, Aristóteles. Bueno, no sé si conocéis de Platón, que se habla de las doctrinas no escritas de Platón. Si vais a estudiar a Platón, veréis que hay autores antiguos que han hablado de que Platón dejó escritos sus libros, los diálogos, y luego además tenía otras doctrinas que eran solo para su círculo más íntimo. Y de ello no ha quedado nada escrito porque eran enseñanzas orales, no se dejaban por escrito. Pero sí, los autores contemporáneos suyos sí que sabían de este sistema. Y Platón llamaba a sus discípulos, o sea, a los que se acercaban a la academia para escuchar a algunos profesores, entre ellos él mismo, los llamaba del círculo exotérico, y a sus discípulos más internos, a los que les daba estas doctrinas no escritas, eran sus discípulos esotéricos. La misma diferencia va a hacer Aristóteles. Aristóteles tiene un cuerpo de doctrinas, o Aristóteles, en la escuela aristotélica, dividía sus clases en dos partes. No recuerdo muy bien cómo era, pero a sus discípulos más cercanos se los llevaba paseando, peripatéticos, y les enseñaba las doctrinas propias de su círculo. Y luego tenía... Eran los... peripatéticos. Sí, acroamáticos o esotéricos. O sea, enseñanzas acroamáticas o esotéricas. Y al público eran las enseñanzas exotéricas. Entonces este sistema como de grados, ¿no?, donde hay una serie de conocimientos un poco más generales, más de cultura general, que son abiertamente enseñados, y luego otro tipo de conocimientos un poco más especializados, en donde ya a esos discípulos se les exige una serie de condiciones, sobre todo de tipo moral. La primera de ellas que se les exigía era el silencio. Eso significa que muchas de estas enseñanzas no han llegado porque se transmitían oralmente y porque aquellos que recibían las enseñanzas estaban obligados a guardar silencio. Entonces, ese método funcionó tan bien que nos ha llegado muy poca información de estas escuelas y de estas enseñanzas esotéricas. ¿Y los pitagóricos? Y los pitagóricos, que el otro día en clase, ¿no?, os leí un trocito de... perdón, en otra clase sí. Bueno, hay Jámblico, un autor romano, que habla de los pitagóricos, y entonces dice que los pitagóricos, bueno, que ya lo han dicho muchos otros, pero los pitagóricos tenían un sistema de enseñanza en donde aquellos que querían ingresar a la fraternidad pitagórica tenían que pasar 5 años de acusmáticos, tan solo escuchando las enseñanzas de Pitágoras. Y pasado ese tiempo se convertían en discípulos esotéricos, es decir, el grado de los cercanos a Pitágoras. Y eso lo podéis leer en Jámblico, que si queréis luego me acerco el libro, que tengo la marquita hecha, y os lo leo. Bueno, esto que hemos dicho de las parábolas, ¿no?, que el conocimiento se le brinda al pueblo, pero de una manera un poquito más sencilla, en forma de parábolas. Hay un cuento de Mario Rosso de Luna que cuenta
cómo nace la parábola. Y cuenta que en una oportunidad iban por ahí, por la vida, la verdad y la mentira. La verdad iba vestida pues con unos ropajes de verdad, blancos, luminosos, maravillosos, ¿no? Y la mentira iba con un ropaje así de colores estridentes, así un poco llamativo, ¿no? Escandaloso. Y entonces, en cierta oportunidad, en un estanque se está bañando la verdad y deja pues su ropa a la orilla. Pasa la mentira, la ve y dice: ¡wow! ¡Qué ropa tan bonita! Y se la lleva y se la pone. Se quita la suya y se pone la de la verdad. Y a partir de ese momento, pues allá donde va la mentira, como va vestida de verdad, pues la gente primero la cree, porque claro, ve que es la verdad, pero luego, como algo no respondía a la verdad y se mezclaba con cosas que no eran ciertas, empieza a confundir a la gente. Y por otro lado, la auténtica verdad sale y al no ver su ropa va desnuda. Y claro, allá donde va le dice: fuera de aquí, impúdica. Y entonces la verdad desnuda no es aceptada en ninguna parte. Menuda desgracia. Reina la mentira y la verdad nadie la acepta. Un poco compungida, la verdad, pues va paseando por ahí y descubre la ropa de la mentira. Dice: no tengo otra cosa. Y se pone la ropa de la mentira. Y entonces se da cuenta que allí donde la habían rechazado antes, ahora la acogen porque está vestida y es llamativa, es divertida, ¿no? Y entonces, oye, y además lo que decía, pues estaba bien. De manera que, dice Rosso de Luna, ahí aparece una nueva modalidad de verdad, que es una verdad auténtica, pero revestida de una mentira. Y eso es la parábola. O sea que contiene una verdad, pero debajo de los ropajes de la mentira. Por eso, en los escritos exotéricos, o en las parábolas, no hay que quedarse con la letra muerta, porque eso equivaldría a quedarse con la vestimenta de la verdad. La verdad está dentro, detrás de la parábola, detrás del mito. Podemos hablar de los mitos de Platón. Bueno, luego continúo yo. ¿Quieres que hable de los mitos? No. O yo. Habla tú. Bueno, hay una secuencia de acontecimientos históricos muy bonitos para comprender mejor esto del esoterismo. Y es que en épocas arcaicas de Grecia, por ejemplo, épocas arcaicas es allá por el 1000 antes de Cristo o el siglo VIII, se dicen las leyendas, que las doctrinas de Orfeo, que fue un gran maestro, un auténtico sabio con esoterismo en sus doctrinas, pues dio lugar en Grecia a un momento esplendoroso. Pero que como los tiempos son cíclicos, pues todo eso, con el correr del tiempo, cayó en el olvido, forzado también por circunstancias adversas, hasta que en el siglo VII antes de Cristo hay como un impulso histórico del destino, vamos a decir, que hace que ese conocimiento esotérico que había sido recluido en los templos, se guardaba en los templos, el pueblo no tenía acceso, nadie tenía acceso, pues ese impulso lleva a sacar el conocimiento de los templos y a llevarlo a la vida civil.
Y entonces aparecen escuelas filosóficas, escuelas de poetas, escuelas de ciencia, o sea, escuelas que cogen un poco del conocimiento esotérico y lo hacen accesible. Y en ese tiempo, siglo VII, el gran personaje que va a destacar por esto es Pitágoras. Pitágoras va a coger el conocimiento esotérico, oculto, que había aprendido en Egipto, en la India, en Persia, y va a ofrecerlo a través de su escuela pitagórica. Aún así, no siendo esotérico mistérico, era muy profundo. Con el tiempo, los pitagóricos van a dar lugar en la zona de sur de Italia, Sicilia, van a dar lugar a focos civilizatorios importantísimos, gracias a ese poco de conocimiento esotérico revestido de conocimientos filosóficos. Luego llegará Platón, un par de siglos después, o 3 siglos después. Ya en la sociedad, su momento histórico no estaba preparado ni mucho menos para el conocimiento tan profundo como el pitagórico. Platón se ve obligado a coger algo de ese conocimiento pitagórico y, como no se podía divulgar, lo que hace Platón es algo inteligentísimo. Le da un formato racional y lo reviste de mitos. De manera que ya lo puede publicar, ya puede ser escrito, algo que jamás fue escrito. Platón, quizá porque el destino ya lo pedía, que eso tenía que salir, Platón lo escribe, pero no lo puede escribir tal cual es la verdad, como dice Jesucristo. La verdad desnuda no puede salir, y menos por escrito. Pero algo tiene que salir. Y entonces Platón le da este formato racional, que parece que todo es racional, todo es lógico, y lo que va más allá de la razón lo reviste con el mito. Por eso los mitos de Platón tienen un conocimiento esotérico guardado inmenso. Pero nosotros, como lo leemos y decimos, ¡ay, qué bonito mito! El mito del carro alado, qué bonito, oye, me encanta. No encontramos el trasfondo esotérico. Por eso nosotros queremos, a través de nuestros cursos, nuestras charlas, queremos llevar al estudiante poquito a poco a encontrar esa pepita de oro que esconden los mitos, los relatos antiguos y tanto conocimiento que hay en Confucio, Aristóteles, Plotino, etc. Si nos quedamos con Platón, no sé si todos conocéis una de las grandes enseñanzas de Platón, que es la división entre el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. No sé si nos acordamos del instituto, de esta división. Para Platón, el mundo de las ideas era un mundo real. ¿Os acordáis? Los arquetipos existen. No es que nosotros pensemos algo y entonces son nuestros pensamientos, sino, aunque no existiese el ser humano, las ideas, el mundo de las ideas existe y está ahí, tiene vida propia. Entonces, la forma de explicar lo que es esoterismo y lo que es exoterismo es muy sencilla. El mundo de lo sensible, es decir, el mundo de lo manifestado, de lo que ocurre, eso es lo exotérico. Y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, eso es lo esotérico. Porque lo esotérico es la causa que da lugar al efecto material, es decir, la causa mental que da lugar a un efecto material. Si yo quiero construir un jarrón, necesito la idea de jarrón. La idea de jarrón es la que va a dar lugar a un jarrón, que luego aparecerá. Pero si no hay idea, no hay jarrón. Por tanto, el esoterismo es las causas, las ideas previas que permiten la manifestación de las cosas. Y encaja perfectamente con este doble mundo que plantea
que plantea Platón entre el mundo de los sentidos, que por otro lado, en el mundo de la filosofía oriental es el mundo de lo irreal, y el mundo de lo inteligible, que para toda la filosofía oriental es lo real. Entonces, es como decir que lo esotérico siempre es lo verdadero, que es lo que a lo que responden los fenómenos, es a lo que hay detrás, ¿eh? Y por tanto, si lo pensamos en la vida humana, nosotros podemos hacer algo y puede ser bonito, feo, apropiado, menos apropiado, pero la verdad de ello es lo que lo motivó, nuestra intención. Y ahí es donde tiene, esa es la causa, eso es lo esotérico. ¿Por qué hicimos eso? Fue algo filantrópico, hacemos algo filantrópico. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por bondad natural? ¿O queremos desgravarnos los impuestos? ¿Queremos acallar nuestra conciencia? O sea, fijaros que un mismo efecto tiene distintas causas, ¿eh? Lo importante es la causa, eso que está detrás de todo lo que se ve, ¿eh? Y eso es lo que una escuela de filosofía esotérica está buscando, ¿eh? El porqué de lo que ocurre. Las causas son los porqués. Nos podíamos preguntar... Sí. Perdona, yo hay una expresión que he leído, y no lo he estudiado, pero que decía, es la verdad desnuda, como diciendo, es cruda, pero es así. Y siempre la expresión que se ha utilizado es la verdad desnuda. Y ahora me estáis dando una explicación. Claro. La verdad es desnuda. La verdad desnuda. Es una verdad, es desnuda. Se está diciendo que no es peyorativo, que es real. Sí. Pero fíjese, a veces la verdad desnuda, por ejemplo, a un niño, no le podemos decir una verdad desnuda. ¿No? Va a tener un hermanito, por ejemplo, ¿no? Va a tener un hermanito y pues si dice, pero ¿y este hermanito? ¿Y de dónde viene? Pues normalmente no le decimos la verdad desnuda. En general, habrá quien sí, pero en general, pues tenemos la amabilidad de contarle algo bonito, algo que entienda, que le cause ilusión, como los Reyes Magos. Los Reyes Magos, si le decimos la verdad desnuda, mira niño, es tu papá o tu mamá, déjate de tonterías. Hombre, qué poca delicadeza tendríamos, ¿verdad? Y no lo estamos educando bien porque él no está preparado para eso. Pues con otros conocimientos, como estos que estamos hablando, que son muy profundos, que hablan de leyes de la naturaleza, de fuerzas de la naturaleza, pues no podemos mostrarlos de forma desnuda. A lo mejor en forma de parábola, en forma de mito, de leyenda. Es bonito, se entiende un poco y ya estaremos más preparados para entender un poco más. Pero a cada uno hay que darle aquello para lo que está preparado. Al niño, al bebé tampoco le damos una chuleta para que se la coma. Está mala la chuleta, está buenísima, pero el niño no está preparado para comerla, ni mucho menos para asimilarla. Con el conocimiento ocurre pues algo parecido. O sea que tenemos que tratar de quitar esta connotación peyorativa de lo esotérico. En realidad la palabra esotérico solo significa interno. Y hay cosas como, retomando un poco lo que decíamos antes, de que lo que decía José, que lo que es oculto, lo que es interno, a veces uno dice en esta casa ¿qué es lo interno? Pues lo interno son las vigas, ¿no? Lo que uno pone primero antes de levantar las paredes y no es que, o sea, no es que estén ocultas ahí detrás porque pasa algo y son malas, es sencillamente que es que para sostener necesitan estar detrás, ¿eh? Y hay veces que hay cosas que sencillamente no pueden estar a la vista, están detrás, ¿no? Igual que decíamos que nuestro carácter no es lo primero que se ve, sino que está detrás, ¿eh? Y va apareciendo poco a poco. Sí. ¿Diferencia o va unido esoterismo con espiritualidad? Bueno, tienen para acceder a la espiritualidad se puede acceder por muchos caminos. Acceder por el conocimiento,
acceder por la fe, ¿no? El camino de la fe es el camino de la religión. No hace falta conocimiento porque con la fe pues uno vive una serie de cosas que le permiten contactar con algo, ¿no? Pero hay personas que por su manera de ser quieren saber por qué. Oye, ¿y esto por qué? ¿Y qué se produce cuando, no sé, el sacerdote tal, por qué se hace así? ¿Y a qué responde? ¿A qué causa? O sea, mentalidades filosóficas que quieren saber, pues esa necesidad de saber les lleva a investigar en lo oculto. Y por eso lo oculto es lo esotérico, y cuando tú quieres saber las causas de algo, pues necesitas estudiar, necesitas investigar. Pero lo oculto no es algo paranormal, podríamos decir, porque ahora mismo nosotros tenemos luz eléctrica, y la luz eléctrica para un sumerio sería una cosa así como, no sé, trasladas a un sumerio aquí y le enciendes la luz y se pega un susto que no veas, ¿no? Porque diría, ¿esto cómo ha pasado? Y sin embargo, la electricidad es un fenómeno natural, tan natural que estas navidades estuvimos en un museo de ciencias naturales y entonces vimos los peces raya que tienen electricidad, dan descargas eléctricas. La electricidad no la ha inventado el ser humano, la electricidad está en la naturaleza. Y entonces lo que ocurre es que se desconocía su funcionamiento y hasta ese momento pues un rayo era algo milagroso y no teníamos capacidad para operar con ella. Pero está dentro de la naturaleza, responde a leyes científicas, y en el momento en que los seres humanos han comprendido ese conocimiento, ya se ha convertido en algo de uso cotidiano. Entonces todo ese conocimiento esotérico va a ir, conforme lo conocemos deja de ser esotérico, ya lo manejamos, pero todo aquello que no conocemos pues es como algo desconocido, fantástico, misterioso, milagroso. Leyendo un poco la historia del esoterismo y los ciclos por los que ha ido pasando el conocimiento profundo, nos encontramos con que en Grecia, por ejemplo, seguramente habéis oído todos hablar de Delfos, el templo de Delfos, ¿no? El famoso conócete a ti mismo, la pitonisa, etcétera, etcétera, ¿no? En ese templo había sacerdotes que eran estudiosos de esoterismo, de sabiduría oculta, ¿no? Y aquellos que querían acceder tenían que iniciarse en esos misterios. Iniciarse significa prepararse en todos los niveles, internamente, externamente, moralmente, para poder para poder recibir ese conocimiento tan profundo que poseían los sacerdotes. Durante muchos siglos, Delfos fue un centro de iniciación y de enseñanza para aquellos que estaban preparados. Pero llegó un momento, creo que allá por el siglo III antes de Cristo, que el gobierno se dio cuenta que podía sacar mucho dinero de ahí. Y entonces promulgó un decreto por el que obligaba a que cualquiera que quisiera iniciarse en los misterios tenía que pagar unas sumas de dinero considerables. Total que, bueno, empezaron así, pero con el tiempo, como todo se degenera con el tiempo, luego con dinero podías comprar cualquier tipo de iniciaciones y conocimientos. Con lo cual, los auténticos iniciados, viendo el peligro de la divulgación y de la corrupción del conocimiento, lo que realmente era auténtico lo hicieron desaparecer o lo escondieron tan profundamente que dejó de existir para la gente. Y lo que se enseñaba con el nombre de iniciación pues era cualquier cosa, con lo cual los misterios se fueron vulgarizando, mercantilizando, y al final se quedaron en hojarasca, ¿no?
Y esa hojarasca, que todavía permitía producir algunos efectos, ¿no? Porque el conocimiento profundo, aunque sea mezclado con hojarasca, otorga ciertos poderes. Pero esos poderes ya no estaban en manos de iniciados auténticos con capacidad moral, sino en manos de ruleteros, de farsantes, de charlatanes, que conocían cositas ocultas y que comerciaban con ello y causaban efectos asombrosos. Con lo cual, el esoterismo pasó a ser eso. Y eso es lo que ha llegado hasta nuestros días. Cualquiera te lee la mano y te dice tu destino. Cualquiera te ve en una bola de cristal o de resina sintética, hoy en día, que sale más barato, y te habla de tu próximo futuro. Cualquier periódico con los signos astrológicos te dice lo que te va a pasar en la semana. Y así, esto es el esoterismo hoy en día. Con lo cual se ha ganado la fama de charlatanería. Por cierto, hay una feria esotérica en Chamartín. Cualquiera que es un auténtico esoterista guarda silencio y solo transmite el conocimiento auténtico a aquellos que han sido probados moralmente, que pueden ser receptáculos de ese conocimiento. O sea, el que va por ahí diciendo lo que sabe hacer, incluso aquellos que pueden hacer algún fenómeno, son fenómenos psíquicos. No tiene nada de espiritualidad. Nada de espiritualidad. Es incluso peligroso. Porque un podercillo psíquico en manos de alguien que a lo mejor es un egoísta, un vanidoso, un egoísta, pues menudo peligro. Mejor es que no lo conozca. Por eso los que lo han conocido a lo largo de la historia lo han guardado, como el mismo Jesucristo, solamente para sus discípulos. La palabra magia, nosotros asociamos al esoterismo con la magia, ¿no? La palabra magia en realidad significa magna ciencia, no significa pues ni echar las cartas, ni sacar un conejo de una chistera, ni esto que estamos acostumbrados hoy en día. Y viene de los magos, que los magos eran los sacerdotes persas, los sacerdotes caldeos que pertenecían a la religión del zoroastrismo. Cuando el cristianismo dice que cuando Cristo nació, pues había 3 reyes magos, 3 magos, o sea, 3 sacerdotes caldeos que vieron en el cielo que iban a hacer un gran personaje, igual que ha ocurrido en muchas otras religiones cuando fue a nacer Buda o cuando nacieron otros personajes, O sea que con la astrología se pueden ver cosas, se puede predecir cuando un gran personaje puede nacer, y por eso estos magos que tenían tanto conocimiento secreto profundo, estos sacerdotes fueron los que fueron a conocer teóricamente, bueno, en parábolas, ¿no? En mitos, se acercaron a conocer el nacimiento de Jesús. Otra idea interesante es ¿de dónde sale este conocimiento tan profundo? ¿De dónde sale? ¿Quién lo ha puesto sobre la mesa? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿No? Jesucristo, gran conocedor. Pitágoras, gran conocedor. Los iniciados, cuyo nombre no conocemos, grandes conocedores. Pero ¿de dónde viene ese conocimiento que es transmitido a lo largo de la historia? ¿De dónde viene? No es invención de nadie. Está en la naturaleza. Lo que pasa es que no sabemos leerlo, verlo, porque nuestra mente racional solo puede comprender aquello que puede razonar. Lo que está por encima del razonamiento no lo puede comprender. Para poder ver, percibir eso que está en la naturaleza, que son
las leyes de la naturaleza, hay que poder desarrollar, hay que haber desarrollado una especie de sentidos internos, una especie de intuición, que es, nosotros lo estudiamos, es un vehículo, es una facultad que tenemos todos los seres humanos, pero que la tenemos latente, dormida todavía, pero con el desarrollo, con el trabajo, con la investigación, etcétera, etcétera, se va desarrollando. Igual que se desarrolla, pues en un pianista, el movimiento de los dedos, menuda velocidad, pero podríamos hacerlo todos. Bastaría con practicar tanto como un pianista. O tener ese aroma, esa capacidad de distinguir aromas que tiene un perfumista, ¿no? Coge y te dice todo lo que tiene. Y tú haces así y dices, me gusta. Y ya está. Bueno, pues esa persona ha desarrollado una sensibilidad muy grande que le permite cosas que no digo que son milagrosas, pero saber todos los componentes que tiene ese perfume, pues es un poco difícil, ¿no? Para nosotros. Pensemos en desarrollo de facultades más poderosas aún, y no sensoriales, sino internas, intuitivas. Hay cosas que uno ve, capta, sin pasar por la mente, porque la mente tiene que razonarlas. Cuando razonas, rompes, porque la mente funciona por análisis, la mente es analítica, tiene que comprender por partes, ¿no? Y viene, vamos a analizar esta situación, a ver, veamos esta parte, ahora esta, pero la realidad no está fraccionada, la realidad es una unidad. ¿Cómo captamos la unidad? No sabemos, la mente no sabe. Necesitaríamos una facultad superior. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. ¿Os acordáis los programas de televisión que había en los años 80 o 90? Que salían ahí los que se sabían el listín telefónico de memoria. Y entonces lo aprendían y salían y empezaban a recitar todo. Bueno, pues eso, una de las maneras podría ser por memoria. Pero alguno de ellos, yo recuerdo alguna entrevista o haber escuchado a alguno decir que en realidad él cuando veía números estaba viendo colores, estaba viendo, o sea, no, como que sentía la vibración que tiene el número y entonces no tenía que recordar el 8, el 7, el 5, el 2, el 3, sino que lo que estaba escuchando era como cuando uno escucha una música que no tiene los sonidos, sino que tiene un conjunto. Y entonces era súper fácil recordarlo porque era capaz de ver algo que llevaba en los números que estaba más allá de los números, ¿eh? La vibración que llevan, las palabras cuando las dices o los sonidos por la propia construcción geométrica. Es un poco difícil de explicarlo, pero bueno, que habría otras maneras de comprender y de llegar a resultados mucho más sorprendentes que no tienen por qué ser milagrosos, sino sencillamente es descubriendo la capacidad de vibración que tienen esos sonidos, esos números, esas palabras. No sé si sabéis también que los mantras que se utilizan en todas las religiones se llaman palabras de poder, porque la vibración que tienen provocan estados internos y pueden hacernos comprender cosas. Pues bueno, un poco en esa línea, ¿no? de que habría muchas formas de conocimiento y que tienen que ver con desarrollar capacidades más intuitivas, menos racionales, pero que te pueden llevar un poquito más lejos tal vez. De todas maneras, hemos ido a buscar a libros este conocimiento que estamos hablando, oculto de las leyes. Queremos saber algo más, ¿no? Y entonces hemos encontrado aquí, en un parrafito de un Yoga Sutra, o sea, un escrito de la India antigua, que dice: el conocimiento más elevado, nacido del despertar de la conciencia de la realidad, es trascendente.
O sea, cuando uno, su conciencia despierta, ese conocimiento es trascendente. Quiere decir que puedo percibir lo que es trascendente, o sea, lo esotérico, lo que está más allá de lo formal. Este conocimiento que se puede percibir incluye el conocimiento de todas las materias simultáneamente. Pertenece a todos los objetos y a todos los procesos de cualquier clase en el pasado, en el presente y en el futuro. Y trasciende además todos los procesos del mundo. O sea, sería como que eso a lo que se podría acceder es una, vamos a decir, dimensión que te permite ver la realidad. Como dice Platón, salir de la caverna, ver la realidad, pero la realidad no conoce el tiempo. Por lo tanto, quien puede acceder a esa realidad ve lo que para nosotros es pasado y ve algo de las causas del futuro. Claro, nuestra mente dice, bueno, no me lo creo ni por casualidad. Pero ¿quién dice eso? La mente racional. Como la mente racional no puede acceder a eso, lo niega. Claro, cuando nos dejamos llevar por nuestra mente racional y aceptamos la negación, nos estamos bloqueando a la posibilidad de aprender algún día en ese camino. Y Giordano Bruno, que aquí hemos hablado de él a veces, sobre este mismo tema, dice, explica Giordano Bruno que la inteligencia no es el intelecto, la inteligencia es una facultad que está por encima de la mente. La inteligencia puede penetrar en los senderos escalonados de las causas verticales. Madre mía, qué frase. Las causas, está hablando de las causas. La inteligencia puede penetrar en las causas, pero está estableciendo un nivel de causas, desde las más accesibles a las más profundas. Hay quien con su inteligencia puede acceder a un primer nivel y ver la causa. Sí, pero esa es la causa en primer nivel. Hay más niveles. Dice, el filósofo puede, mirando en lo profundo de su alma, obtener todo saber mediante la luz del discernimiento. En la India al discernimiento le llaman buddhi, la percepción de la intuición. Como la mónada, o sea, la parte espiritual de nosotros, es una chispa emanada de la divinidad, contiene en sí, como un espejo de diamante, la imagen de todo el universo. O sea que dentro de nosotros, como está esa chispa divina, si pudiéramos acceder a ella, está todo ahí. Por eso, sin pensar que vamos a llegar a eso, pero solo dar unos pasitos en ese sentido, o sea, trabajar sobre nosotros, en el sentido de nuestra parte material, mundana, emocional, ir purificándola poco a poco, eso nos va abriendo camino hacia la parte, vamos a decir, la parte divina que hay en nosotros, la parte espiritual, la parte egoica, como queramos llamarle. Y un poco que pudiéramos percibir de esa parte elevada, eso es un mundo de maravilla, de luz, de fuerza, de conocimiento. Estoy hablando de un poquito solo, ¿eh? Si hablamos de Plotino, que nos habla de los niveles más altos, ahí ya nos volvemos locos. ¿Seguimos con Giordano Bruno? Sí. Sí. Bueno, que estoy un poco así, como un poco perdida, ¿no?
con tanto concepto, ¿no? Pero una pregunta, ¿no? Porque yo eso alguna vez en un retiro quizás hace unos meses y tal, pues bueno, la persona, el ponente, sí que nos llegó a decirnos que todos tenemos esa chispa, ¿es así? Sí, todos tenemos, claro. Todos tenemos esa chispa. Fijaos, ¿cómo la llamamos? una pequeña demostración racional, que no es una demostración, pero como tenemos la mente activa, pues podemos decir, pues sí, podría ser, ¿no? Nosotros miramos el cosmos, ¿no? La noche, las estrellas, las órbitas, la Tierra, que ahora vamos a entrar en primavera, y vemos que, madre mía, qué orden, y los astrónomos dirían, es que todo es una ley, bueno, un conjunto de leyes que rigen hasta el más mínimo átomo del universo. No hay nada que vaya por ahí a la suya. Todo va sujeto a una ley. Todo. Pero mira por dónde dentro del universo. Bueno, antes de eso podríamos decir, todo esto tan ordenado y que muestra una inteligencia divina, ¿cuál es la causa? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién, por decir alguna palabra así? ¿De dónde ha salido? No lo sabemos, ni lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la causa que hay detrás es algo tan divino, tan grande, ¿no? Tan extraordinario. Y nosotros formamos parte del cosmos. ¿Vamos a pensar que nosotros vamos aparte y que esa divina inteligencia regida por leyes que lleva a todo el universo hacia alguna parte, esa divina inteligencia, divina, no está en nosotros? Si nosotros formamos parte de ese cosmos, ¿cómo no va a estar en nosotros? Y si está en nosotros, si pudiéramos acceder a ella, ¿no tendríamos la comprensión del cosmos y de su funcionamiento? Si es que está dentro de nosotros. Por eso dice, conócete a ti mismo, pero continúa la frase, y conocerás el universo. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Eso ya la mente dice, bueno, podría ser, ¿no? Si yo estoy dentro del cosmos y todo está impregnado de inteligencia divina, y si no lo veo claro, me fijo en mi cuerpo, que sin yo saber cómo funciona, él tiene una inteligencia que rige todos sus procesos. Si yo tuviera que regir los latidos de mi corazón, madre mía, pero hay una divina ley suprainteligente que lo lleva todo, a nivel orgánico, a nivel emocional, en todos los niveles. Si podemos acceder a eso, pues ahí está todo. Pues eso es lo que dice Giordano Bruno. Para seguir con Giordano Bruno escribió algunos libros sobre magia, ¿no? Entonces y él cuando habla de magia es muy interesante lo que dice que en realidad conocer de magia implica conocer los vínculos que unen todas las cosas, ¿no? O sea, para él el poder ver más allá de lo que está sucediendo implica darse cuenta no solo de las causas, sino de cómo todas las cosas están relacionadas entre sí, ¿eh? Todo está vinculado, de forma que en realidad lo que hay detrás de todo es la unidad. Es decir, hay una única cosa que está como detrás de todo, ¿no? Y entonces lo inteligente es poder percibir cómo todo se va acercando a la unidad y cómo todas las cosas se van vinculando para llegar a una unidad, ¿no? Entonces no solo ver las causas, sino ver la unidad detrás de todo lo que existe. Esa es la visión profunda que se tiene que despertar en el ser humano. Y cuando se despierta esa visión, entonces la persona es un mago, ¿eh? Un sacerdote
caldeo de estos. O sea, ahí entra el mago. El mago es el que puede ver que el ser humano no está separado de otros, que somos una única humanidad, un único espíritu, que no hay diferencias. Pero esa visión es la que hay que despertar, ¿no? Y entonces eso es el trabajo de la magna ciencia, de la magia. ¿Qué nos dificulta acceder a eso? Pues nos dificulta el que nuestra conciencia está atrapada por muchos estímulos que dan placer sensorial, que dan placer emocional, ¿no? Sentir es que, ¡guau!, lo que siento es, ¡uf!, y me tiro en paracaídas y voy a 200 por hora por la autopista o bueno, cada uno sus cosas, ¿no? Entonces, lo sensorial, lo emocional, es tan atractivo que atrae nuestra conciencia. Y entonces, pues, se queda atrapada. Para poder acceder a algo que está por encima de lo sensorial, por encima de lo emocional, pues hay que no prestar tanta atención a lo mundano. Hay que prestarle la justa, la que conviene, y también abrir un tiempo, abrir un espacio en la vida de uno para entrar un poco a trabajar para elevar la conciencia, a ver qué hay en esos otros planos, a ver qué dijeron grandes sabios que pudieron acceder a eso, y dejarse guiar por esos grandes sabios que lo han dejado todo escrito. Y si está en forma de mitos, pues por favor que alguien nos explique qué significa este mito, qué significan los símbolos, porque todo eso se conoce, pero cuesta el esfuerzo de estudiar, de ir a una escuela de filosofía, estudiar, ir a clase, en fin, todo eso cuesta. Es más fácil, pues, quedarse viendo la tele o haciendo cualquier otra cosa que aparentemente es más agradable. Pero estamos equivocados. No es más agradable lo sensorial. Es muchísimo más agradable lo que está por encima. Lo sensorial dura lo que dura el momento. Si me como una buena comida de la que me gusta, me lo paso bien, pero cuando ya he comido ya está, se acabó. Y si quiero sentir lo mismo, tengo que esperar a mañana y volver. Pero si mi conciencia está en eso, y estoy esperando que llegue mañana a ver qué voy a comer, o me voy al restaurante tal que hacen una comida que, madre mía, y mi conciencia está en eso, si me dicen, oye, conozco una escuela de filosofía que... ¿Filosofía? Déjate, hombre, no me cuentes historias. Y ese es el motivo por el que estamos atrapados. Tendríamos que combinar lo sensorial, lo material, con un trabajo para elevar un poco la conciencia. Combinar, o sea, ambas a la vez. Ambas a la vez. Bueno, hemos hablado mucho, ¿eh? Eso es, no nos quites esas comilonas, ¿no?